Hola, buenas noches, profe. Mi nombre es Pedro Castro. Vengo a presentarles lo que es mi proyecto. El proyecto se llama Dispositivo de Seguridad para Medir Distancia en Línea de Media y Alta Tensión. Falta la información necesaria, mi nombre, correo electrónico. Tenemos la parte de introducción, que el trabajo que se aproxima a la línea de alta y media tensión conllevan un riesgo significativo de descargas eléctricas mortales para los trabajadores. Entonces, en aras de determinar la seguridad de los trabajadores en línea de alta tensión, en la parte de linieros, también en la parte de subestaciones, se tuvo como objetivo general este proyecto era desarrollar un dispositivo de seguridad para medir la distancia segura de acercamiento a líneas energizadas de alta tensión y media tensión, con el fin de prevenir descargas eléctricas mortales y garantizar la seguridad de los trabajadores en entornos eléctricos peligrosos. Tenemos los objetivos específicos, son investigar la tecnología y detección de voltaje y seleccionar la más adecuada para la aplicación específica del entorno de alta tensión, diseñar el prototipo de dispositivo de seguridad y realizar las pruebas. La operativa del proyecto. Tenemos la pregunta problema o pregunta de investigación. ¿Cómo puede diseñarse y desarrollar un dispositivo de seguridad efectivo para medir la distancia segura de acercamiento a líneas energizadas de alta y media tensión con el objetivo de prevenir descargas eléctricas mortales en entornos eléctricos peligrosos? La justificación, resumiendo esto, es que es primordial la seguridad de los trabajadores que operan próximo a las líneas de alta tensión o a los lugares que, como le he dicho, las subestaciones y estaciones de energía. Aplicamos una metodología plenamente investigativa, ya que por el tiempo de pronto no pudimos llevar a cabo en la totalidad del proyecto. Se investigaron las tecnologías que existen para medir y detectar la tensión. Encontramos que hay entornos en el entorno de alta tensión se pueden utilizar diferentes técnicas. Una de ellas son las siguientes que les voy a mostrar: transformadores de potencia. Se usan dispositivos en el sistema de alta tensión, estos dispositivos, para llevar la tensión, la alta tensión a un nivel seguro para su medición, y esto conlleva menos riesgo. Esta es una de las técnicas utilizadas para de pronto medir la alta tensión. Los divisores de tensión capacitivos. Los divisores de tensión capacitivos utilizan condensadores para dividir la tensión a niveles seguros para la medición. Es también el mismo tipo de medición que tenemos acá. Esto utiliza por transformación de campo electromagnético, es decir, un transformador de voltaje en este caso. Y este es un divisor de tensión mediante capacitores. Pero recordemos que necesitamos algo que no sea invasivo. Estas medidas son invasivas y son para medir específicamente la tensión. Necesitamos, por eso se optó por lo que eran los sensores de efecto Hall. El efecto Hall básicamente es la inducción eléctrica que se le hace a una bobina o un conductor mediante campos electromagnéticos. Acá detallo un poco más lo que son los sensores de efecto Hall, el efecto Hall como tal, en el diseño del prototipo. Se dice que se conoce como efecto Hall la aparición de los campos eléctricos por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético. El campo magnético o electromagnético en este caso es el que genera el conductor, que es atravesado por una corriente eléctrica, en este caso la línea de alta y media tensión. Acá vemos la representación, un poco de teoría de cómo se genera el efecto Hall. Se dice que cuando un material conductor o semiconductor circula una corriente eléctrica y estando el mismo material en el seno del campo magnético, se comprueba que aparece una fuerza magnética en los portadores de carga que se reagrupan dentro del material. Esto es, los portadores de carga se desvían y agrupan a un lado del material conductor semiconductor, apareciendo una variación de potencia en el conductor, lo cual origina un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo eléctrico generado por la batería. En este caso, utilizamos la batería para simular lo que sería la inducción. Bueno, básicamente esta es la teoría del efecto Hall.
que lo que digo, que en presencia de un campo electromagnético se genera un movimiento de cargas en el conductor, y este movimiento de carga obviamente genera una diferencia de potencial y una circulación de corriente eléctrica. Bueno, el diseño electrónico del prototipo bajo los efectos prácticos de la tensión de voltaje en línea, de tensión de voltaje o de tensión de corriente en este sentido, vía del prototipo se partió del siguiente diseño. Esto es un diseño esquemático bastante sencillo, pero el cual se optó, ya que el proyecto se ejecutó más que todo de forma investigativa. Se optó por este diseño por su simplicidad. Este diseño se constituye de 5 partes fundamentales. Yo las constituye de estas 5 partes. La parte donde dice Copper Street, que sería un cable de cobre, en este caso es una bobina. ¿Por qué? ¿Por qué una bobina? Porque recordemos que estamos trabajando con corrientes alternas, y estas corrientes alternas oscilan. Entonces, una bobina sería lo ideal para que en la bobina, por efecto mismo, se induzca la corriente electromagnética que genera el conductor. En esta etapa, en la etapa del sensado, partimos de la etapa del sensado. En la etapa del sensado se usa una bobina receptora, la cual bajo el principio del efecto Hall se le inducirá una corriente eléctrica mediante el campo electromagnético que genera la línea de contención. Sería esta parte de acá, básicamente es como haciendo una analogía a una antena, algo así. Sería la parte principal o la parte primaria en lo que es el sensado del dispositivo. La etapa amplificadora. Tenemos también una etapa amplificadora, la cual está constituida por 2 transistores. Estos están en configuración de cascada. ¿Qué es lo que hace estos 2 transistores que están aquí? Toman la corriente eléctrica que viene inducida de la parte del sensado, se la ceba a este primer Q1 que llamamos acá, y este transistor lo que tiene es el propósito de amplificar esta corriente a eh, un nivel que el Q2 que está acá pueda obtener mayor ganancia de esa corriente. Estos transistores están en una configuración de trabajo, la cual indica que se puede hacer una amplificación de hasta el 400 veces la corriente inducida acá. Recordemos que esta corriente es bastante baja, del orden de los mili o microamperios. Entonces se necesita llevar una corriente más alta para poder de pronto accionar una bocina, o accionar cualquier otra cosa que queramos. Entonces, estos 2 transistores cumplen esa función de amplificar la corriente que se induce en la bobina. Tenemos que mediante Q1 y Q2 se hace la amplificación. Recordemos también en configuración cascada. ¿Qué es una configuración cascada? La configuración cascada viene siendo que el emisor de un transistor vaya a la base del otro transistor. Esto con el propósito de tener la mayor ganancia en cuanto a la corriente de entrada de base. Es casi que una configuración Darlington. En la configuración Darlington es básicamente la unión de 2 transistores en uno, que sería esta misma configuración cascada pero con colectores comunes. Acá vemos que los colectores no son comunes porque tienen una resistencia independiente. Esta resistencia lo que hacen es fijar la ganancia en cuanto a la ganancia que le entre por la base para no tener una saturación. Bajo esto, luego que se amplifica la corriente, pasa a la etapa de conmutación. La etapa de conmutación está originada básicamente por un transistor Q3, en este caso tiene una configuración de emisor común, ya que su emisor va a tierra, esta es la parte positiva, y esta es la tierra. Q2 se ceba mediante entra en saturación debido al exceso de corriente electrónica que circula por su base. Entonces, básicamente lo que se hizo fue tomar la corriente baja que entraba aquí y amplificarla a un nivel deseado para que el transistor Q3 entre en saturación, el cual funcionaría entonces como un interruptor, dejando pasar la corriente del positivo a negativo y encendiendo este LED. Entonces, cuando se detecta una corriente de este lado, se hace la amplificación y luego de eso se lleva a la parte de conmutación. Este es un área importante, ya que es la que nos mostraría que hay un voltaje en la línea.
Es decir, cuando se induzca la corriente en la bobina, se pasa por la etapa de amplificación, llega a la etapa de conmutación y esta etapa es la que nos indica si hay o no hay presencia de corriente en la línea que estamos midiendo. La parte de la distancia de seguridad se constituye básicamente de una distancia ya estipulada, la verdad, de unos 3 metros por el RETI. Entonces se utilizan unas pértigas para poner el dispositivo en ella y mirar si mediante la distancia segura establecida por el RETI hay o no hay ausencia de corriente o de línea viva en este caso. La etapa de alimentación del circuito básicamente es una batería con un switch, ya que necesita de una batería porque la alimentación debe ser independiente y no debe tener un cable el dispositivo. Entonces la etapa de alimentación sería la batería y un switch. El switch para encendido se lleva el switch del positivo de la batería y se hace el dispositivo en serie con la batería y se hace la alimentación del circuito anteriormente descrito. Entonces esto sería como toda la parte de, digamos que diseño del dispositivo. Por cuestiones de tiempo no se pudo llevar a cabo lo que es la parte de